Y después de que terminemos con los de sesión de derechos, yo estoy aquí pendiente de todas maneras, tengo abierta la sesión, continuamos con el contrato de obra. ¿Listo? Pueden arrancar. Listo, sesión de derechos y contrato de obra es hoy. Sí, pero primero sesión de derechos, cuando se termine la sesión de derechos, entonces contrato de obra. Ambos hoy. Ah, bueno. Listo, Doc. Perfecto. Listo, ya estás a cargo, Maribel. Listo, Doc. Pues compañeros, demos inicio entonces al contrato de cesión de derechos. Listo, perfecto. Perfecto, Maribel. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, compañeros. Nosotros, nuestro grupo, nos tocó el contrato de cesión de derechos. Nuestro grupo está conformado por José Javier Acero, Germán Enrique Amarillo, Nidia Constanza Borda Fabián, Doris María Barrera, Robinson de Jesús Herrera, María Eugenia Nivia Mora y quien les habla, Jaime Velázquez Ulloa. En cuanto a la cesión de derechos, la cesión de derechos es un contrato o un acto de transferencia por el cual una de las partes titular de un derecho o de una cosa le transfiere a otra persona para que éste ejerza en nombre propio. Segundo, pues otra definición se puede decir que es un acto jurídico por el cual un acreedor que toma el nombre de cedente transfiere voluntariamente el crédito o derecho personal que tiene contra su deudor a un tercero que acepta y toma el nombre de cesionario. Las partes del contrato de cesión es el cedente, que es el titular del derecho, el cesionario, que es el adquiriente del derecho, y se puede hacer de dos formas: a título oneroso, donde se efectúa solo por el consentimiento de las partes, o a título gratuito, se perfecciona con la formalidad de un documento auténtico. ¿La cesión qué es? La cesión es un acto de transferencia de una cosa o de un derecho, ya sea real, personal o de otro tipo. Las clases de cesión: 1, la cesión de crédito de personas; 2, la cesión de derechos herenciales; y 3, derechos litigiosos. Debemos tener en cuenta que dentro de las clases de cesión de derecho, la cesión de crédito de personas y la cesión de derechos litigiosos se hacen a través de un contrato normal, que ya más adelante vamos a mostrar el contrato que yo hice para mi grupo de trabajo. Esto se hace a través de un contrato, pero los derechos de herencia, esto se hace a través de una escritura pública que se eleva a notaría pública y se habla de derechos de herencia a título universal. Dentro de las clases de cesión tenemos el típico o nominado, el consensual, el solemne, el unilateral, el bilateral, gratuito, oneroso o aleatorio. ¿Qué derechos no se pueden ceder? 1, los derechos inherentes a las personas; 2, los derechos de uso y habitación; 3, esperanza de sucesión; 4, una jubilación y pensiones civiles y militares; 5, los derechos a alimentos futuros; y 6, los derechos adquiridos por pacto de preferencia a compraventa. ¿Quiénes no pueden ceder o ser cesionarios? El primero es el padre de los bienes de los hijos; el segundo, los tutores y curadores de los bienes de las personas que estén a cargo; el tercero, albaceas de las testamentarias que estén a su cargo; el cuarto, los mandatarios de los bienes que estén encargados de vender, salvo pacto; los empleados públicos de bienes del Estado; el sexto, jueces, abogados, fiscales, defensores de los menores, procuradores, tasadores de los bienes que estuviesen en litigio; y séptimo, los ministros de gobierno de los bienes nacionales o de cualquier establecimiento público o corporación. ¿Qué deben hacer el cesionario después de que le fue entregado el título y extienda la nota de traspaso del derecho de personal o crediticio? El cesionario debe hacer la respectiva notificación al deudor cedido, según lo que está estipulado en el artículo 1960 del Código Civil.
La cesión no procede de efectos alguno contra el deudor, no contra terceros, mientras que no haya sido notificado por el cesionario al deudor, es aceptada la cesión. Es decir, el adquiriente del derecho tiene la carga de dar esa noticia, salvo cuando se haya producido la aprobación expresa o tácita por el obligado a satisfacción de la prestación. Es importante resaltar que al entregar al deudor de la cesión se debe exhibir el título con las anotaciones antes reseñadas o el instrumento otorgado por el cedente cuando el crédito no conste un documento. La forma de la cesión de los derechos basta con un escrito privado que firmen un cedente y un cesionario y puede ser dos testigos. En la parte de abajo aparece la escritura pública. Hablamos de lo que son la cesión de derechos herenciales o la hipotecaria que se dentro de este cuadro sinóptico, la idea es poder ver un poco más estructurado y organizado todo el proceso del contrato de cesión. En la parte de arriba encontrarán donde habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. En la parte izquierda van a encontrar la cesión, el acto que se transfiere de una cosa o de un derecho, ya sea real, persona o otro tipo. En la parte derecha van a encontrar el objeto, consiste básicamente en los derechos personales o de crédito. Más abajo van a encontrar las partes de la cesión de los derechos. El que transfiere los derechos se llama cedente, el que recibe la transmisión de los derechos se llama cesionario. Más abajo encontramos los derechos que no pueden ser cedidos. En la parte izquierda los derechos a percibir alimentos, en la parte derecha los destinados a un servicio público y los bienes de uso común. Cesión de derechos, acto jurídico en virtud del cual el acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de su deudor a un tercero que se denomina cesionario. En la parte izquierda inferior van a encontrar la forma y existen dos formas, que es a través de un escrito público o, como lo dijimos anteriormente, a través de una escritura pública. Y en la parte derecha van a encontrar los tipos, que son cesión de créditos y derechos litigiosos, derechos herenciales y derechos reales. Más abajo en la parte azul encuentran los efectos. La cesión produce el efecto de colocar al cesionario en el lugar que antes tenía el cedente. La cesión no crea, no modifica, no extingue un derecho. Lo único que hace es transmitir. Se transfiere únicamente el derecho entre los acreedores. Ya lo vamos a ver dentro del contrato. Esa es como la parte específica de lo que tenemos del contrato. Ya les voy a enseñar el contrato que nosotros realizamos para esta clase. Para complementar lo dicho en la presentación, hay que tener en cuenta que como el Código Civil no regula esta figura, pero el mismo se ha impuesto en la práctica, es plenamente admitido por la doctrina y la jurisprudencia en base a la aplicación a la lógica de regulación del Código Civil. Hay que tener en cuenta que aunque no tiene normatividad específica, precisamente por eso se llama un contrato atípico, tiene base en el artículo 255 del Código Civil, que reza: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Les voy a dejar este espacio dentro del chat, que me parece bien interesante que ustedes lo tengan. ¿Cuáles son los requisitos para la validez de la cesión de contrato? Como todo negocio jurídico, la cesión de contrato queda sujeta al principio general de libertad de forma en materia contractual, como lo consagra el artículo 1278 del Código Civil y el artículo 51 del Código de Comercio. Por lo tanto, no habrá de ajustarse más que a las formas específicas que exija. En caso el negocio causal que sirve de base a la transmisión
puede parecerse a una compraventa, a una permuta o a una donación, sin perjuicio de lo que pueda pactar las partes e incluso de la previsión de otorgamiento de escritura pública contenida en el artículo 1280 del Código Civil. Ahora vamos a mirar el contrato que nosotros realizamos. En este caso nosotros hicimos, o en este caso personal hice un contrato de cesión de derechos. En este contrato de cesión de derechos tenemos referenciado, o para que ustedes tengan claro, es un contrato de cesión de derechos de crédito donde una entidad crediticia le cede los derechos de ese crédito a otra entidad que está avalada por la Superintendencia de Sociedades. Compañeros, ¿pueden cerrar los audios, por favor? Muchas gracias. En este caso, el contrato de cesión de derechos de crédito, estamos referenciando primero el número de la obligación que tiene en este momento el nombre del deudor y el número de identificación del deudor. En la siguiente parte ya vamos a hablar de la presentación, entonces estamos hablando de los suscritos. En este caso, hicimos un contrato donde estoy yo como representante legal del Banco Comercial Avevillas, quien en adelante se denominará cedente, y por la otra parte el doctor Javier Acero, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula X, que actúa como representante de la Financia S.A., quien en lo sucesivo se denominará cesionario. En este caso, los dos, tanto el Banco Avevillas, era acreedor en el primer crédito suscrito, y ahorita Refinancia, que va a ser el cesionario, va a ser también acreedor. Entonces estamos hablando del acreedor cedente y el acreedor cesionario. El acreedor que cede y el acreedor que recibe la obligación. En este caso estamos haciendo una cesión de los derechos de créditos, el cual se regirá por las normas establecidas del Código Civil y Comercial colombiano, y en especial por las siguientes cláusulas. Entonces, hablábamos en la clase que la primera cláusula que deberíamos tener es el objeto del contrato. Por el presente acuerdo, el cedente vende en forma definitiva a favor del cesionario, y este a su vez compra a aquel, en los términos y condiciones que se detallan en el presente acuerdo, los derechos de crédito hipotecario derivados de la obligación número que Nubia Fabiola Moya, identificada con la cédula X, tiene contraído con el cedente, y se detalla en el presente contrato. La presente venta comprende todo lo hecho y por derecho corresponde al número crédito, con sus privilegios de garantías reales y personales, quedando el cesionario en facultad de exigir el pago íntegro de la misma a Nubia Fabiola Moya y a sus codeudores si existe. La segunda cláusula, estamos hablando de la adquisición de los derechos. Los derechos y obligaciones adquiridas por el cesionario se transfieren a título oneroso, y el cedente declara aceptar y renunciar a alegar sobre su recibido a cualquier tiempo, y como consecuencia de los pagos correspondientes al crédito objeto de la presente cesión se realizarán a nombre del cesionario con respecto a la obligación contenida en el presente descrito en la cláusula primera. Aquí estamos hablando que a partir de la fecha, una vez se perfeccione este contrato, el deudor va a empezar a hacer sus pagos ya no al acreedor cedente, sino al acreedor cesionario. En la tercera cláusula estamos colocando unas obligaciones tanto del cedente como del cesionario, y estamos hablando que el cedente se compromete a ceder y a endosar a título valor, así como garantizar que la obligación exista en el momento de la cesión. Y las obligaciones del cesionario, gastos, impuestos, costos y ley aplicable del acuerdo serán el cesionario, asimismo como las responsabilidades con posterioridad a la presente cesión. Es importante aclarar que una vez una obligación de crédito se ceda, tiene que tener claro y estar muy, muy presente que deben haber una cadena de sellos de endoso, donde el cedente está firmando la cesión al cesionario, para que éste a su vez, en el momento en que se presente algún conflicto con el titular, pueda iniciar una acción ejecutiva para recuperar la prenda, en este caso que es la hipoteca, o en su efecto cualquier
cualquier garantía que se haya dejado, ya sea personal o sea prendaje. Cuarto, el precio. El precio de la presente sesión está por la suma de 138 millones de pesos. Quinta, el plazo. El presente acuerdo se perfeccionará una vez el cedente reciba el cesionario el pago del precio total pactado acorde a lo estipulado en la cláusula tercera, por lo anterior, una vez se realice dicho pago. Aquí pues lo que hablamos es que una vez el cesionario haga el pago que se estipuló de este presente acuerdo, a partir de esa fecha ya tiene todos los derechos sobre esta obligación. Estamos colocando una sexta cláusula de los orígenes de fondos. Ustedes saben que cuando el negocio jurídico se hace a partir de 10 millones de pesos, se tiene que dejar presente dentro del contrato el origen de fondos. Y eso es bien importante. Origen de fondos, el cesionario garantiza al cedente que el origen de los fondos mediante los cuales pagará el precio pactado en el presente acuerdo corresponde al producto de las actividades lícitas y no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad para celebrar este contrato. La séptima cláusula que colocamos fue la cesión. Ninguna de las partes podrá ceder en calidad en el presente acuerdo sin la autorización previa y por escrito de la otra parte, para dejarlo claro y estipulado ante las partes. Octavo, modificaciones. Toda modificación al presente acuerdo deberá constar por escrito y ser aprobada por las partes que lo suscriben. Colocamos una novena cláusula y es la cláusula compromisoria, que era lo que hablábamos en clase con el docente. Si se presentan diferencias en la interpretación del presente contrato, serán resueltas por un tribunal de arbitramiento integrado por un árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Este árbitro fallará en derecho bajo la ley colombiana de acuerdo con lo aprobado y discutido en el respectivo proceso arbitral, rigiéndose por lo dispuesto en las normas que regulan esta figura. Décima, colocamos la dirección para notificar al cesionario para todos los efectos derivados de la cesión de los derechos de crédito en referencia y los judiciales. El cesionario podrá ser notificado en la Secretaría del Despacho en la dirección X. Y por último, Jaime Velázquez Ulloa, que es el cedente, identificado como aparece al pie de su firma y de las condiciones antes anotadas, manifiesta que acepta en todas y cada una de las cláusulas del presente contrato por encontrarlas en su entera satisfacción y por tal virtud renuncia expresamente al ejercicio de cualquier acción judicial respecto dirigida contra el cedente. El presente contrato se inscribe y está con la fecha del día de hoy. Este es un contrato básico de una cesión de derechos de crédito, donde el acreedor cedente cede los derechos de crédito al acreedor cesionario. Hay que tener en cuenta que para este tipo de créditos o para todos los contratos atípicos se rigen por las normas que están contempladas en el artículo 1496 al 1500 del Código Civil. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. Vale la pena la aclaración que les vamos a copiar en el grupo las diapositivas que se mostraron para que pues en el momento de un parcial, una evaluación, ustedes puedan tenerlas a la mano y pues si tienen alguna duda del contrato de cesión que acabamos de exponer o alguna duda con referencia a la exposición, estamos muy prestos a escucharlos. Buenas noches, ¿cómo estás, Jaime? Pues sí. María Pilar, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. No, quisiera preguntar, ¿qué más se puede sesionar? Así cosas que de pronto no tengamos nosotros presentes, que sean cosas que no sé, pero bueno, ¿será que esto se puede sesionar? Aparte pues, de dineros, de posesiones, de bienes inmuebles, ¿qué más? Lo que nosotros podemos sesionar son tanto como los derechos herenciales y los derechos litigiosos. Esos son los tres tipos de clases de sesiones que nosotros podemos hacer. Es bien importante que solamente esas sesiones se pueden hacer y lo hablábamos dentro de la presentación. Hay que tener en cuenta
derechos son inherentes a la persona y que no se pueden sesionar, ¿sí? Esos son los más importantes porque pues se encuentra que no se pueden sesionar. Doctor Jaime, hay que tener en cuenta que también se puede sesionar el software, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso está dentro de los derechos comerciales y esos Ahí para derechos que lo tenga en comerciales, cuenta la compañera que está... sí, mientras no sean inherentes a la persona, se pueden sesionar. Sí, de acuerdo a la pregunta que está haciendo la compañera, también el software se puede sesionar. ¿Qué otra pregunta tiene, compañeros? Muchas gracias. Sí, doctor, compañero, Eddie Cifuentes tiene aquí una pregunta que no me quedó claro. A ver si ustedes de pronto me Compañero, la ¿cómo pueden está? aclarar. Y con el ánimo de ampliar los conceptos públicamente. Tranquilo, Es sí, decir, señor. a mí no pude copiar quiénes son los que no pueden ceder, es decir, cuáles son las personas que no pueden ceder. Perfecto, compañero. Las personas que no pueden ser cesionarios son los padres de los bienes de los hijos, los tutores y curadores de los bienes de las personas que están a cargo, las albaceas de las testamentarias que estén a cargo, los mandatarios de bienes que estén a cargo de vender salvo pacto contrario, los empleados públicos de bienes del Estado, los jueces, abogados, fiscales, defensores de los menores, procuradores, tasadores de bienes que estuvieran en litigio, ministro de gobierno de los bienes nacionales o de cualquier establecimiento público, ¿sí? Sin embargo, pues para mayor claridad, nosotros les vamos a compartir la presentación para que pues ustedes lo tengan claro, ¿sí? Compañero, le agradezco mucho su aclaración, ¿ok? Muy gentil. Bueno, con mucho gusto. Una pregunta, compañero Jaime. Compañero? Señor. La cesión de derechos de autor también entra en ese grupo de contrato de cesión. Es una pregunta, no una afirmación, sino una pregunta. Nosotros podemos sesionar todo lo que no sea inherente a la persona, ¿sí? O bienes que sean públicos y que estén a cargo de los servidores públicos. Perdón, Eso la respuesta es sí se puede. Sesionar. La respuesta es sí se puede. Ok. El enfoque de lo que hicieron en el trabajo estaba más hacia la cesión de los derechos litigiosos y los derechos herenciales. Pero resulta que eso es lo que está establecido en la norma. Pero derechos de crédito, doctor. Pero no es lo único. O sea, se pueden hacer cesión de derechos de crédito, cesión de escucho. Cualquier otro tipo de derechos, como los derechos de, digamos, que tendría a recibir las regalías. Y no sé si de pronto ustedes tienen presente el caso del Yo Arroyo. No sé si lo escucharon, si no, pues yo lo menciono. Sí, doctor, con el hijo, Claro, con Dickball y los herederos. No, yo no lo escuché. El señor Yo Arroyo tuvo 3 matrimonios, ¿sí? Dentro de los 3 matrimonios, el primero que fue con Adela, no recuerdo el apellido de la señora Adela, el segundo con una señora María Alonso y el tercero con una señora Jacqueline Ramón. Dentro de esos 3 matrimonios, con el único matrimonio que no procreó hijos fue con el de la señora Jacqueline Ramón, con la última, con la que estaba viviendo al momento de morir. Habían constituido una sociedad SAS y él le cedió todos los derechos, ¿sí? Los derechos que tenía sobre las obras, sobre las canciones, a esa sociedad. Entonces, cuando van a hacer la sucesión y pues empiezan a indagar, es cuando se dan cuenta que en vida él había hecho la cesión de esos derechos que tenía sobre esa autoría y esos derechos patrimoniales que se desprendían de tal situación. Entonces, se pueden ceder los derechos, cualquier tipo de derecho.
Acuérdense que en clases pasadas mencionamos que una cosa es que existan unos contratos que estén regulados por la norma y otra cosa es que las partes al momento de realizar un contrato dentro de su clausulado mezclen a veces figuras contractuales diferentes y termina siendo eso un contrato atípico. O que siendo a veces el caso de un contrato que se encuentra en la norma tipificado como tal, terminan las partes haciendo de él un contrato atípico por el clausulado y el objeto que finalmente terminan celebrando en el contrato. Entonces, por eso hago mención de esto, porque de pronto ustedes podrían haber pensado al principio, bueno, pero si la norma nos habla de una cesión de derechos, entonces, ¿por qué está dentro de este curso de derecho de contratos atípicos? No sé si se hicieron esa pregunta varios, si no, lo menciono. Porque por más que la norma contemple esas cesiones de ciertos derechos, no son los únicos que terminan aplicando en la práctica, en la vida real. Entonces, las partes pueden hacer cesiones de derechos que no están establecidos en la norma y por lo tanto pues son contratos verdaderamente atípicos. Espero haberte dado respuesta al que estaba haciendo la pregunta hace un momento. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ahí también entrarían los derechos de pertenencia y los de posesión. Sí, bueno, la pertenencia es la acción judicial que se inicia. Ahí la posesión, sí, unos derechos de posesión pueden cederse y la persona que recibe esos derechos puede iniciar la acción porque habría una suma de posesiones. O sea, se puede dar la figura dentro del proceso de pertenencia una suma de posesiones. Por ejemplo, James le hace una cesión de los derechos posesorios que tiene sobre un bien a Doris María. Y Doris María, después de un tiempo, inicia la acción de pertenencia. Entonces, dentro de ese relato de los hechos va a mencionar que recibió por cesión de derechos de James Ramírez, quien tuvo la posesión pacífica e ininterrumpida, realizó todos los actos de señorío y se creía el dueño de la cosa como lo establece la norma durante X tiempo. Entonces, sumado a ese tiempo de él más el tiempo de ella, logra el tiempo que establece la ley para poder presentar la demanda de pertenencia, ¿sí? Entonces, sí se pueden transmitir esos derechos, se puede hacer la cesión de esos derechos. A ver, yo tengo una pregunta para Elvia. Todo yo, profe. Dígame, profe. Dígame, profe. No, yo sé que tú eres una chica muy inteligente y seguramente... No, yo iba a preguntar una cosa, pero bueno. ¿Cómo se llama la persona que transmite esos derechos? ¿Cómo se llama? Pues la cesión de derecho se divide en cedente, el que cede la cosa. Cedente. Y, el cedente es el que transfiere la cosa y el cesonario es el que recibe. Y mi pregunta era una cosita, profe. Digamos, el compañero habló que también existían sesiones de carácter litigioso. ¿Cómo serían ¿Cómo sería esas de carácter litigioso? ¿Qué ejemplo o cómo sería ese contrato o en dónde aplicaría? Los derechos litigiosos son, por ejemplo, si una persona ha iniciado una actuación procesal, una demanda contra X, inició una demanda contra Y. Entonces, X vende esos derechos que tiene sobre el proceso, es decir, esa posición que tiene dentro del proceso, le vende esos derechos a Z. Entonces, Z va a llegar a reemplazar dentro de ese proceso a X y Z va a continuar el proceso contra Y. ¿Sí? Eso es la cesión
de los derechos litigiosos, cuando hay un litigio, cuando hay un pleito, o sea, hay un proceso de por medio. ¿Y eso se puede hacer también en términos gratuitos, esta sesión de carácter litigioso, profe? Claro, o sea, cualquiera que sea la sesión, puede hacerse, o sea, la sesión puede hacerse sobre cualquier derecho del cual no haya limitación en ese derecho, disposición de ese derecho como tal. Y esa sesión puede hacerse a título gratuito o a título oneroso. Profe, y respecto a eso que estamos comentando ahorita, digamos, si yo tengo una demanda por un contrato que no me salió bien y yo tengo mi esposo y digamos, si yo me llego a morir, obviamente pues ya se acaba el proceso porque se acaba la persona que demandó. Pero digamos, si yo dejo un documento sesionándole ese proceso a mi esposo, ¿se puede hacer como esa clase de figura? No sé si me hice entender. Lo que tú me estás diciendo sería un testamento. La persona no necesita dejar un testamento para que pueda hacerse la transmisión del derecho, porque en ese caso, teniendo herederos legítimos, esos herederos van a ocupar la posición que tenía el demandante o el demandado. Porque en el demandado también puede suceder. Puede suceder que en un proceso ejecutivo donde se está demandando por parte de una entidad financiera, un acreedor, el que sea, el deudor, el demandado muere. Ahí no se termina el proceso con la muerte. Herederos, el proceso sigue contra los herederos. Ahora, que la norma dice que toca notificar a los herederos, eso es otra cosa. Pero la muerte no tendría por qué extinguir el derecho. Ok, y otra pregunta, digamos, en ese caso, listo, estamos hablando acá más o menos de carácter civil, no sé si su merced sabe si eso se puede también hacer en carácter, digamos, penal, no sé si se puede, si sabe o de ese tema. No, porque en penal digamos que lo que se maneja es la responsabilidad. La responsabilidad es personal. La responsabilidad de las personas naturales. ¿Sí me escuchan? Sí, pero digamos, el que denunció... Hay una, digamos, como una posición de hace muy poco tiempo, donde se dice que incluso hay una responsabilidad penal para las personas jurídicas. Pero no es mucho lo que se ha desarrollado todavía esa teoría. Entonces, digamos, la responsabilidad penal como tal no se puede ceder. Una cosa es que haya un concurso y que dentro de ese concurso terminen siendo responsables más de una persona, eso es otra cosa. Y que digamos, la víctima, que es el querellante, es el que denunció, puso en conocimiento de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, la comisión de una posible conducta punible, esos derechos que le asisten como víctima no puede cederlos. Otra cosa es que si la víctima murió, como sucede con el delito de homicidio, haya unos representantes de la víctima, que serían los herederos. Eso es otra cosa, porque hay una transmisión de ese derecho que tendría ese derecho patrimonial hacia los herederos y aplicarían ahí las reglas del derecho civil. Pero esa transmisión del derecho patrimonial surge en la etapa de la reparación directa. Y dentro de un proceso penal hay dos fases, que normalmente ustedes han visto y conocen pues dentro del sistema. Es la primera fase, que es cuando se le hace la imputación, luego de esa imputación viene una acusación, donde la fiscalía muestra cuáles son los elementos materiales probatorios, como ellos le llaman, que van a solicitar como pruebas en la audiencia preparatoria, y entonces llega a la audiencia preparatoria y ambas partes, es decir, la fiscalía, quien es la titular de la acción penal según la Constitución política, le solicita al juez que se tengan como pruebas
X material probatorio. Entonces, unos documentos, unos testimonios, unos interrogatorios, unas declaraciones. Y bueno, hay unas técnicas para eso. Y lo mismo la defensa. Entonces, en ese momento solicitan las pruebas en la audiencia preparatoria. Y luego, en el juicio oral, inicia la práctica de esas pruebas. Cuando termina la práctica de esas pruebas, cada parte, es decir, la Fiscalía, bueno, el Ministerio Público, la defensa, si hay apoderado de víctima, el apoderado de víctima, presentan sus respectivos alegatos finales o alegatos de conclusión, como se conoce en el derecho privado, y el juez ahí va a mencionar o va a pronunciar el sentido del fallo, si va a condenar o si va a absolver al acusado. Y fija una nueva audiencia, que es la lectura del fallo de individualización de la pena. En el caso de él, que la audiencia sea condenatoria. Condenó a la persona. En esa audiencia lo que el juez va a decir es que la persona se declara penalmente responsable de haber cometido el delito de tal cosa, porque la fiscalía pudo probar más allá de toda duda razonable que la persona cometió el delito. Esa es la pena principal, ¿sí? Esa es la responsabilidad por la comisión del delito, es decir, por violar la ley penal. Pero cuando termina esa fase, es decir, cuando se dictó la sentencia, el proceso penal no necesariamente termina ahí. Y ahí es donde entra en el escenario la representación de víctima a través de su apoderado. Entonces el apoderado de víctima inicia, y hay unos plazos que establece la ley 906 del 2004, que son creo que 30 días para que solicite el incidente de reparación. Y en el incidente de reparación es donde va a venir el reconocimiento de la parte económica, porque es que la reparación a la víctima va a ser económica, va a ser material. Una cosa es que el juez primero declara penalmente responsable a la persona porque cometió un delito, violó la ley penal. Esa potestad es solo del Estado, pero es que a las víctimas no les interesa únicamente que lo declaren penalmente responsable, sino que haya una reparación a las víctimas o a las personas que, digamos, a los herederos, en el caso de un homicidio. Y que viene ese incidente de reparación, y es donde hay 3 audiencias que intentan una conciliación, luego en la segunda intentan probar cuánto es ese daño, cuantificarlo económicamente, y en la tercera el juez impone cuánto es el valor a reparar, ¿sí? Si no se pusieron de acuerdo. Entonces, en esa segunda fase del proceso penal casi nadie se detiene, porque lo que normalmente uno ve por la televisión es la primera parte, donde se evacúa el juicio, donde se llevan las pruebas y se declara la responsabilidad por la comisión del delito. Pero después de eso viene una parte patrimonial, y ahí es donde entonces van esos herederos a recibir esa compensación económica por la comisión del delito. Entonces, esos derechos, digamos, a recibir esa reparación económica, esa cuantificación, no podría tampoco ser sujeto de cesiones. ¿Por qué? Porque eso es producto de la declaración de la responsabilidad que dijo el juez en la sentencia. No es un derecho de la cual la parte pueda disponer. Es decir, la calidad de víctima no se puede ceder. Entonces, como la calidad de víctima no se puede ceder, esos derechos que se desprenderían con ocasión de esa declaración de responsabilidad penal del victimario no se podrían transmitir. ¿Quedó clara la pregunta, Elvia? Sí, profe, muy claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Dime. Tenemos claro que pues, las clases de cesión es de crédito de personas, de derechos de herencia y de derechos litigiosos. Pero trayendo también, sí señor, pero también trayendo a colación, no sé si este encaja, y trayendo que James
alquiló un vientre y también compró un óvulo para fecundarlo y alquilar ese vientre durante 9 meses, ese tipo de contrato sabemos que es obviamente atípico, pero ¿a dónde encajaría perfectamente en este, que es como cesión de derechos? No, pero es que tú no, ahí digamos en el evento de la maternidad subrogada, que es lo que tú estás hablando, que es el alquiler de vientre o maternidad subrogada, no aplicaría una cesión de derecho, porque es que finalmente la mujer que prestó la matriz para que pudiera cargarse y fecundarse, ¿sí? Y que el feto se desarrollara y que pudiera al final nacer el niño, no tiene unos derechos de maternidad, porque es que cuando le van a hacer la prueba de ADN va a salir que es hijo del dueño del espermatozoide y la dueña del óvulo, ¿sí? No es que la persona que cargó el bebé, que llevó el embarazo, está cediendo, porque entonces sería la comisión de un delito. Sería una adopción irregular que está tipificado en el Código Penal, porque eso sería vender un hijo. La maternidad subrogada es simplemente como alquilar a que la señora pueda permitirle que se desarrolle ahí, porque la dueña del óvulo, por cuestiones biológicas, no puede desarrollar un embarazo normal, ¿sí? Pero el ADN va a ser de los contratantes. Entonces aquí no sería, este es un contrato atípico, claro, pero no aplicaría como una cesión de derecho. Muchas gracias, doctor. De hecho, ese ejemplo que acabas de colocar de la maternidad subrogada es más común de lo que uno cree. Y no se está violando ninguna ley. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Discúlpeme. En la cesión de derechos de autor, ¿cómo se transfiere de forma total o parcial esos derechos? Los derechos, gracias por la pregunta, pero voy a tomar la última parte de la pregunta, porque los derechos se transmiten 100%. O sea, tú no puedes decir, yo tengo este derecho y voy a fraccionarlo y voy solamente a transmitir la mitad o la cuarta parte del derecho. No. O es todo o es nada. O es blanco o es negro. Puede ser gris. Porque estás vendiendo es algo abstracto. No en cuanto a la cuantificación, no hay que mirarlo como a veces pueden verlo las personas, que es por lo que valga o por lo que finalmente se termine obteniendo económicamente, sino es por el concepto de derecho como tal, que es uno solo. O sea, es algo que es abstracto, lo cual no puede dividirlo. Se tiene que transferir la totalidad del derecho. Gracias, doctor, muy amable. Voy a poner un ejemplo. Doctor, disculpe. Ya va para terminar de la pregunta a Eddie. Voy a poner un ejemplo. Una persona puede tener un local comercial, un establecimiento de comercio, y tiene dentro de ese establecimiento, si ustedes se van al artículo 515 del Código de Comercio, nos define qué comprende el establecimiento de comercio. Y comprende, pues, no solamente los bienes muebles que está ahí, sino también el letrero, el aviso, los contratos que tiene y los derechos sobre el contrato de arrendamiento en caso que el local sea arrendado. Entonces, cuando la persona que tiene el establecimiento no es la propietaria del local, solamente tiene el establecimiento que está pagando un canon de arrendamiento, vende el local, está vendiendo el concepto que dice el artículo 515 del código. No está vendiendo el local que no es de él. Lo que está haciendo es que al vender el establecimiento está haciendo la cesión de ese contrato de arrendamiento. Entonces, ese cesionario va a ocupar el
lugar o la calidad de arrendatario, ¿sí? Entonces ahí no puede decir, no, yo solamente le voy a ceder la mitad del contrato. O sea, tiene que ceder el contrato completamente, ¿sí? Significa que cede tanto los derechos como las obligaciones que se emanan de ese contrato. No puede decir, yo solamente le voy a ceder una parte de lo que comprende el contrato. Tiene que ser la totalidad. Entonces, así aplica cuando se hace la cesión. La cesión es sobre todo el derecho, porque no puede limitarse, no puede fraccionarse ese derecho. Dime, Doris. Doctor, y en el caso de que, bueno, supongamos que a mí me dan una herencia, supongamos una empresa y una casa, y yo solamente quiero ceder los derechos de una empresa, tengo obligatoriamente que ceder Cuando también lo de la cedes, casa. cuando O sea, cedes los no derechos universal, litigiosos, no universal, sino singular, tengo no, es entendido. que no es así como lo estás viendo. Cuando tú cedes un derecho herencial, tú estás cediendo el derecho que tú tienes a participar dentro de la sucesión. Al final, la sucesión, lo único que es, la sucesión al final, ¿en qué se basa? En que el causante, o sea, la persona que se murió, dejó una propiedad y dejó 2 hijos, por poner un ejemplo. La sucesión no es más que esos 2 hijos acuden al juez o al notario, dependiendo si es de mutuo acuerdo o si es litigioso, si es contencioso, para que ese bien, después de tramitarse o hacerse el trámite, pase de estar a nombre del causante a estar a nombre de ellos 2. ¿Sí? Entonces, una cosa es cuando ya tiene la propiedad, que tenga el 50%, porque eran 2 herederos. A y B eran los herederos de X. El señor X se murió, entonces los herederos A y B van a quedar en el certificado de tradición como los propietarios. Pero ya eso es cuando culminó la sucesión como tal. Entonces, si alguno de esos, A o B, quiere vender, no puede decir, es que mira, la casa que era de X, que es el causante, la casa vale 100 pesos. Entonces, como yo soy un heredero y hay otro, o sea, somos 2, entonces yo te voy a vender 50 por 50 pesos los derechos de la casa, porque no se vende de esa forma. Se está vendiendo eso, se está transfiriendo, haciendo la cesión de los derechos de presentarse dentro del trámite sucesoral, de que A le vende esos derechos a C. Entonces, cuando se tramita la sucesión, cuando se hace el trámite de la sucesión la van a adelantar ¿quiénes? C y B, porque A vendió los derechos a C. Entonces ya A no va a recibir nada. C es el que va a recibir lo que le correspondería a A. Si C recibe 50% del predio, ya después C puede hacer lo que quiera con ese 50% que tiene de la propiedad. Pero ya eso es otra cosa, eso es cuando culminó la sucesión. Porque el concepto del derecho litigioso es uno solo y no se puede fraccionar. Entonces, pues si yo voy a vender a mitad de mi derecho. Entonces, cuando ya se materializa y C, como cesionario, queda con la mitad de la propiedad, fíjate que estoy diciendo por la propiedad, no estoy diciendo la mitad de los derechos, el 50% de la propiedad de esa casa o de ese inmueble, entonces C no está obligado, según el Código Civil, no está obligado a permanecer en comunidad con el otro heredero, con B. Entonces, si no se ponen de acuerdo, puede acudir ante un juez e iniciar un proceso divisorio por venta de la cosa común, porque la cosa no se pueda dividir materialmente. Y va a buscar en ese proceso que el juez ordene la venta en subasta pública de ese predio, de ese bien, para que C coja los 50 pesos que tiene y B reciba los 50 pesos sobre ese bien. Pero eso es el proceso divisorio, o sea, ese es el resultado de acudir ante el juez para decirle, oiga, después de haber hecho una sucesión, yo adquirí la propiedad
y tengo tanto por ciento de propiedad sobre ese predio. Entonces, yo no estoy obligado a permanecer en comunidad con esta persona o con estas personas. Entonces, como él no me quiere vender, ni yo le voy a comprar al precio que él me está vendiendo, nos estamos poniendo de acuerdo, entonces no me queda otra vía que acudir ante el juez para que el juez ordene la venta en subasta pública. Ese es un proceso divisorio. Entonces, el derecho como tal es uno solo. O sea, el derecho a heredar, sí, que serían esos derechos herenciales, se transmiten como un bloque, como un solo concepto, no se puede fraccionar. Gracias. Listo, continúen los de contrato de obra. Yo le puedo hacer una pregunta acerca de los derechos litigiosos. Bien rapidito porque se va pasando el tiempo y después los de obra no van a poder. Bueno, no, le preguntaba, por ejemplo, en el caso de, digamos, uno compra unos derechos litigiosos, en el caso del remate, si es, o sea, si ellos pagan o cómo devuelven el dinero al que compró los derechos, cómo es, o sea, no entiendo bien cómo es lo de la cesión de los derechos litigiosos. La cesión de los derechos litigiosos es simplemente ir a representar esa parte dentro del proceso. O sea, si está un banco X presentando una demanda contra un Pepito Pérez y tú llegas al banco X y le dices, yo le compro los derechos de ese proceso, esos derechos litigiosos. Entonces, dentro del proceso ya no va a aparecer que es el banco X contra Pepito Pérez, sino que eres María del Pilar contra Pepito Pérez. Entonces, si ese Pepito Pérez se le termina rematando el bien porque no pagó, después de que se remata y se recibe la plata en el juzgado, la plata se la van a entregar a María del Pilar porque María del Pilar es la cesionaria del banco X. ¿Sí? O si esa persona logró reunir la plata, consiguió la plata y va y paga la liquidación del crédito, o sea, lo que había calculado el juzgado que era la deuda, el juzgado ordena que la plata que esa persona, que ese Pepito Pérez, pagó en el Banco Agrario a órdenes del juzgado, se le entregue a María del Pilar, porque María del Pilar es la demandante dentro del proceso. ¿Sí me entendí? Doctores, sí, claro, perfectamente. Pero en caso de que se llegue a declarar, por ejemplo, que insolvente o cosas así, que... Eso es una lotería. ¿Ahí eso, qué pasa? Ah, ya, o sea, es un loto. Claro. O sea, puede que, digamos ahí como insolventar como tal no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque si tú me estás hablando de que están en un proceso hipotecario, hay un bien que es el que se va a perseguir el remate de la cosa. Que al final toque hacer varios intentos por rematar, eso es otra película. Pero ahí no habría lugar a insolventarse. Sí, un vehículo que lo desaparecieron, que en el parqueadero que se perdió, entonces eso de ese dinero que invierte el que quiere sesionar lo pierde. Claro, está comprando los derechos, así como puede obtener, digamos, y que le vaya muy bien, también claro, también dársele el tema. Mejor dicho, en el ejemplo que tú estás diciendo, yo te diría que el mandamiento número 12. Supongo que sabes cuál es el mandamiento número 12. No, pero me imagino. No dar papaya. No, ese es el 11. El 12 es de eso tan bueno no dan tanto. Ese es el mandamiento 12. O sea, que hay que desconfiar cuando te ponen un negocio color de rosa que todo va a ser perfecto. Ese es el mandamiento número 12. Normalmente, ¿qué hacen las personas cuando compran derechos litigiosos? O cuando compran derechos así herenciales o hacen una cesión de derechos, pues lo compran mínimo por debajo del 50%, o sea, al 40, al 30, a lo que valga, de lo que se estime que puede llegar a recibir. No van a dar nunca lo que probablemente recibirían. Sí, claro, por ejemplo, porque si es ganado o algo y se murió. En el ejemplo que puse de que X era el causante y A y B los herederos, entonces C le compra A y le dice, bueno, ese 50% que usted va a llegar a recibir en la sucesión, si todo sale bien y no aparece otro heredero por ahí y ya le baje lo que usted piensa,
serían 50 pesos. Yo se lo compro hoy y yo me meto en la sucesión y espero que hasta que finalice para cobrar mi plata. Pero yo no le voy a dar los 50 pesos que valdría la propiedad o la parte de la propiedad cuando usted la recibiera. Yo le doy 20 pesos. ¿Sí? Eso es lo que normalmente hace. Una oferta. ¿Para qué? Para que se va a ganar esos 30 con toda la tramitología y todas las cosas que pueden suceder. Entonces, si todo sale bien, terminan haciendo la sucesión y terminan adjudicándoles y recibe esa mitad de la propiedad, entonces ahí va a haber materializado 50 pesos y se ganó 30, pero tuvo que sortearse todas las vicisitudes que pasaran durante esos trámites. Esa sería la ganancia para la persona. No es muy recomendable comprar esos derechos. No, discúlpeme, tengo otra pregunta. Que sea la última porque me da vergüenza. Sí, gracias. En una sesión del derecho de participación en una sociedad, ¿puede haber prescripción? No. Prescripción, ¿por qué? La prescripción es de dos formas, adquisitiva o extintiva. Y la prescripción la prescripción adquisitiva son sobre bienes sujetos a registro. ¿Cuáles son los bienes sujetos a registro? Las fincas raíz y los vehículos. De resto, tú no puedes hacer usucapión o pertenencia sobre un inmueble o sobre un bien mueble diferente a esos. Y si te vas por el otro tipo de prescripción, que es la prescripción extintiva, la prescripción extintiva debe alegarse dentro de una actuación. Por ejemplo, cuando pasan más de 5 años y te están cobrando una deuda de más de 5 años, entonces tú dices, pero el fenómeno de la prescripción. Ahí sería de forma extintiva, pero no podría darse sobre acciones. Gracias, amigo. Muy amable. Dice, bueno. Una última pregunta, pero esta es cortica. Es que los compañeros dijeron que para el contrato, aparte de las dos partes, se necesitaban 2 testigos. ¿Es necesario eso o ya no? Si lo quieren hacer, de ponerlo, pueden ponerlo. El contrato es ley para las partes. Pero no es, no es exigente. Acuérdate es una exigencia. Que es un contrato atípico y como contrato atípico, pues no hay regulación al respecto. O sea, si lo ponen bien y si no ponen testigos también. Eso ni quita ni pone. Ok, gracias. Listo, continúen los de obra. ¿Quiénes son los de obra? Doctor, buenas noches, presente. Mis compañeros están tratando de compartir la ayuda. Contrato de obra, doctor. Maribel, ¿dónde está? Maribel. 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 Hello. ¿Hay forma de que alguno me pueda ayudar diciéndole a Maribel que estoy requiriéndola? Que me vuelva a poner como hospedador. Sí, profe, ya le escribo. Gracias. Compañero Freddy, aún no le permiten porque el doctor no está hospedador y la compañera aún no contesta. Esperemos. Pero ahí debe estar habilitado para que comparta.
Yo creo que pueden compartir sin problema. Doctor, ¿sí se puede No, compartir? doctor, Esto de la prueba se puede. no nos está, no nos está permitiendo compartir. Doc, ¿me estaba llamando? Sí, me vuelves a poner de hospedador. Gracias. Ya un segundo. A ver, María. ¿Sí sabes cómo se hace? Listo. Gracias, Maribel. Listo, Doc, ya quedó. Ahí debe permitírsele compartir pantalla. A ver, los del grupo. Freddy ya se puede compartir. Doctor, estoy tratando de compartir, pero no me deja ingresar. No sé, estoy tratando ya. Entonces debe ser el dispositivo desde donde está, porque aquí está habilitado. Doctor, mientras comparten, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Con Francisco. Es que me tocó el contrato Joyce Ventura, pero tengo una duda. Es que, como es un Johnny acuerdo... Ventura es un cantante. Johnny Ventura. Joyce Ventura, ay, qué pena. Como es un acuerdo temporal, ¿cierto? Ajá. Donde entre dos o más personas jurídicas o físicas o jurídicas, lo que pasa es que su merced me decía que había una cláusula del contratante y otra obligación del contratista. Pero como acá los dos se unen, ellos serían los contratistas. ¿El contratante sería un tercero? No, puedes decir que el uno es contratante, el otro contratante 1 y contratante 2, como quiera. Ahí no habría inconveniente con eso. Pero como ellos serían contratantes o contratistas, porque van a Uno ejecutar puede un ser, proyecto. tú quieres, yo te entiendo. Quizás ten presente que en un joint venture no tienen por qué ir 50-50. O sea, puede ser uno con una participación mayor que el otro. Ah, ya. Ah, y así lo podría manejar. Entonces, Listo. 60-40. Entonces, el que va a tener 40%, digamos, del beneficio, si se llega finalmente de una forma exitosa en lo que pretenden hacer con esa unión. Entonces podrías decir, si quieres, que es contratista, o puedes decir contratante 1 y contratante 2. Da igual. Listo, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces empiecen sin diapositivas, pues. Marcela está por acá.
Marcela. Doctor, una pregunta. Bueno, ya que entonces ninguno quiere participar de lo de contrato de obra, voy a aplicarlo yo y les pongo que no se presentó ninguno de los que iba a hablar de contrato de obra. Doctor José Orlando, del grupo de contrato de obra, veo que mis compañeros no pudieron compartir, yo tengo el texto. Bueno, Lo voy a entonces hacer empieza a posible. hablar tú porque si no hablo yo del tema y le tomo como si no se hubiera presentado ninguno. Bueno, doctor, hago la presentación. Nuestro grupo está Sierra Rafael, Ramírez Martínez, James, Vega, Cardoso, Juli, Alexander Henao y María del Pilar Cortés y Marcela, la monitora. Nos ha correspondido el tema del contrato de obra. Se dice que el contrato de obra consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra realizar una obra material determinada para una remuneración o sin mediar subordinación ni presentación. También nos habla de este contrato que es aquel por el que una de las partes se obliga respecto a otra a obtener un determinado resultado de su propia actividad, organización y medios, asumiendo su propio riesgo, y la otra a pagar por ello un precio o valor. También nos habla del contrato de obra que puede ser también un servicio que es utilizado por muchas empresas para emplear a personas durante un periodo de tiempo, que también puede ser con un tiempo exacto o temporal. Pero también veamos las características de este contrato de obra. Pues en la investigación y lo que preguntábamos, se dice que una de las características es que es obligatorio que esté formalizado por escrito, donde se detallen todas las condiciones y las cláusulas de relación laboral. Si no, se considerará un contrato indefinido. También otra característica que vemos aquí es que no puede durar más de lo que dure la obra del servicio en cuestión. Cabe decir que aunque el contrato ponga una fecha exacta, esta será aproximada y que si la obra dura más, el contrato seguirá siendo válido. Pero también debemos traer a colación las diferencias entre el contrato de obra y el contrato de construcción, que de pronto suena igual, pero es diferente. El contrato de construcción consiste que tiene una particularidad y unas características especiales en cuanto a la actividad de construcción civil. Los trabajadores que prestan los servicios en esta actividad se encuentran sujetos a un régimen laboral especial. Pero como para tenerlo en cuenta. Se entiende también que tiene un objeto. La construcción o el contratista toma a su cargo como tal el proyecto. Esto como de conocimiento, doctor, y tenemos también ya el desarrollo de este contrato de obra, pues es lo que se investigó, y a continuación mi compañero continúa con la exposición ya del contrato como tal que se elaboró del grupo, doctor. ¿Cuál compañero? Compañero James Alexander. Doctor, buenas noches. Ramírez. Buenas noches. Ya un segundito, que es que no me deja a mí tampoco compartirlo acá. Bueno, pero si no puedes compartir, no importa. Sí. Ya, pero ya lo estoy tratando acá de abrir. Un segundito, doctor, qué pena con usted. Bueno, mientras el compañero alista el contrato, ¿aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando. Listo, mientras tanto podemos hablar de los riesgos del contrato de obra que tiene, por ejemplo,
tiene, en la ejecución de la obra puede sucederse pues varios elementos en los que puede haber riesgos. Puede haber un riesgo administrativo cuando la administración cambia de manera unilateral el alcance del contrato mediante actos no contractuales. También puede haber un riesgo empresarial o comercial propios del negocio que maneja el contratista, como errores de cálculo, destrucciones de obras, mayor dificultad de ejecución de la que se había previsto, riesgos económicos. Este riesgo hace que sea más oneroso la realización de la obra, aumento de los precios de los materiales, de los jornales de los trabajadores. También puede haber modificaciones del proyecto de los contratos de obra, decisiones de la administración, por ejemplo, también un ejemplo que estuve leyendo acerca de, por ejemplo, la ejecución de una obra, tiene pues varios contratiempos. De pronto el terreno es uno de los contratiempos que podría presentarse, que se presenten, no se sabe, en varios tramos de la obra se presenten diferentes tipos de materiales del terreno en los que de pronto habría variaciones. También pues otros de riesgo laboral de los empleados de la obra, que también pues podría ser imprevistos. ¿Qué otra cosa? Voy a compartir también, bueno, algún tipo de los materiales, pero en esto de los materiales pues eso sí estaría dentro de las cláusulas donde la persona que se compromete a ejecutar la obra se haría responsable como tal de los daños o del tipo de materiales que lleguen a salir en deterioro, en mala calidad. Eso sí, de pronto, en las cláusulas se debe estipular muy claramente la situación en la que los materiales, la clase de materiales, el tipo, marca y calidad de los materiales que se van a utilizar. Bueno, por ahora eso, ya creo que el compañero está listo y ya reviso, vuelvo a intervenir, doctor. Ok. ¿No? Bueno, los contratos de obra también tienen una forma de precio, una suma global fija, pueden ser modificados por varias razones, a saber, por acuerdo entre las partes, por decisiones unilaterales del comitente, por la presencia de hechos y circunstancias imprevistas al momento de la celebración del contrato como tal o de la configuración de la suma global fija. También, Compañera. Señor. Ya, qué pena. Es que estaba hablando y no me he dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Qué pena. Bueno, ya termino este temita y ya continúas. En la ejecución de los contratos de obra se presentan también dificultades materiales, como ya les había dicho, imprevistas, consistentes en mayor cantidad de obra de las previstas, que se extiende de pronto porque, bueno, se terminó algo y resultó, como dicen, otra cosita, otro chicharroncito. Entonces, mayor cantidad de obra de la prevista en el momento de la suscripción del contrato. Aun cuando existe una aproximación de la cantidad de obra, la ingeniería en la mayoría de los casos queda corta en su apreciación, ocasionando al contratista una mayor onerosidad en el cumplimiento de la obligación y por ende se rompe, como digo, el hilo, el contrato que se lleva o las cláusulas que ya se han estipulado, ya se han regido. Bueno, en general era eso lo que yo iba a acotar. Siga, compañero, por favor. Bueno, realizamos un contrato de obra entre los suscritos, una empresa que se llama Blue Network, es un contrato de obra de un desarrollo tecnológico, el cual se adelanta con el contratante, perdón, Blue Network, que de ahora en adelante se va a denominar el contratante, y por la otra parte Antonio Ramírez, mayor de edad,
domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 8456810, quien en adelante se denominará el contratista. Han convenido en celebrar el presente contrato de obra por encargo sujeto con el siguiente clausulado. En virtud del presente contrato, el contratante encarga al contratista la realización de la obra denominada, esa es la primera cláusula, el objeto, implementar la red tecnológica de la app Melodía, cuyas especificaciones técnicas se adelantan en el anexo 1 del presente contrato y hacen parte del mismo. La cláusula segunda, obligaciones de las partes. El contratante se compromete a proporcionar al contratista toda la información básica para la ejecución del trabajo que será disponible, fiable, correcta, actualizada y completa. Pagar cumplidamente el valor del contrato como contraprestación a la elaboración de la obra estipulada en la cláusula primera del presente contrato, entregar en tiempo la información necesaria para la realización de la obra y por otra parte el contratista se compromete a realizar su mejor esfuerzo en la creación de la obra contratada de modo diligente y competente dentro de los plazos acordados. Pondrá a disposición del contratante y del proyecto mismo estipulado en la cláusula primera un servidor de marca Serviline, el cual cuenta con un almacenamiento de 10.000 teras de capacidad orgánica de respaldo. Este servidor almacenará el desarrollo contratado en el presente documento. Corregir la obra en cuanto esté cumplida el encargo, siempre y cuando el contratante solicite al contratista por escrito dicha corrección, en un plazo de 10 días hábiles o calendario, a partir de la entrega de la obra, estableciendo un plazo máximo de ajustes, arreglos o correcciones de otros 10 días hábiles o calendario, dependiendo de la gravedad o complejidad de la enmienda o corrección. Si transcurridos 7 días hábiles o calendario desde el posterior entrega corregida, sin que hubiera habido comunicación del contratante, se entenderá dicho silencio como aceptación de la obra con los arreglos o correcciones. En el caso de subcontratación puntual de algún producto o servicio por parte del contratista a un tercero, el contratista garantizará y será responsable del resultado final del trabajo de dichos terceros y de la observancia de los derechos de autoría involucrados. La cláusula tercera, cesión de la obra objeto del contrato. El contratista cede en exclusiva al contratante la obra denominada App Melodía, que mediante este contrato se le encarga y por ello el contratista no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos ni obligaciones establecidas en el presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito del contratante. La cesión de estos derechos se extienden a nivel mundial y durará hasta que la citada obra pase al dominio público. En caso de que el contratista aporte materiales que, siendo objeto de protección en propiedad intelectual, hayan sido utilizados para la realización de la obra encargada, el contratante quedará exento de toda responsabilidad en que pudiera incurrir por cualquier violación de tales derechos con respecto a terceros, entendiendo por terceros cualquier persona natural o jurídica diferente a los contratantes. Si a pesar de lo anterior el contratante se viera inmerso en algún tipo de reclamación por la violación de los derechos causada por el contratista deberá soportar los gastos que pudiera ocasionar al contratante en su defensa. El contratante se reserva los demás derechos a reclamar al contratista la indemnización por daños y perjuicios sufridos que deberán cuantificarse en relación a la importancia del daño económico soportado. Cuarta, duración y entrega de la obra. La entrega de la obra creada en desarrollo del presente contrato se llevará a cabo durante un plazo de 3 meses, contados a partir de la firma del mismo. Este plazo es prorrogable a mutuo acuerdo entre las partes por una única vez hasta por el 50% del tiempo inicial. Una vez finalizado el desarrollo del objeto del contrato y aceptada por el contratante, toda la obra creada, el contratista deberá hacer entrega formal de las mismas junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de este contrato, de tal forma que solo existirá una copia de la totalidad del material relativo al objeto del contrato en poder exclusivo del contratante. La entrega de la obra se efectuará en las instalaciones del contratante y los gastos de transporte correrán por cuenta del contratista. Quinto, precio y oferta de pago y forma de pago. Como remuneración económica por concepto de la ejecución de la obra contratada presente y contraprestación de la cesión de los derechos patrimoniales
de autor la obra, el contratista percibirá la suma de 50 millones de pesos, asumida en su totalidad por el contratante y que será pagado de la siguiente forma. A. 30 millones de pesos a la suma del presente contrato. B. La suma de 10 millones de pesos al mes siguiente de haberse celebrado el contrato. C. La suma de 10 millones de pesos a la entrega del desarrollo tecnológico con todas sus funcionalidades y que se encuentre operativo. Sexta, propiedad intelectual. Como consecuencia de la cesión de derechos patrimoniales, el contratista al contratante, la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra contratada le corresponden en exclusividad al contratante. Séptima, confidencialidad. Las partes se comprometen con carácter mutuo y recíproco a tratar como confidencial toda la información técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza comprendida y o que se derive directa o indirectamente de las indicaciones que la contraparte le haya facilitado para el desarrollo del objeto del presente contrato. En adelante, la información confidencial. En consecuencia, ninguna parte podrá revelar total o parcialmente de palabra, por escrito o de cualquier otra forma a ninguna persona física o jurídica, ya sea de carácter público o privado, la información confidencial, sin el consentimiento expreso y por escrito de la contraparte. La misma confidencialidad que se impone a las partes o a los terceros que intervengan en la ejecución. Deberá ser impuesta por cada una de las partes a sus trabajadores por cuenta propia o ajena con relación laboral o mercantil, que de modo directo o indirecto estén relacionados con el objeto del contrato. Será obligación de las mismas partes hacer firmar a sus trabajadores un documento vinculante por el que adquieren tal obligación. Este compromiso de confidencialidad, tanto entre las partes como de estas entre los trabajadores y contratistas, permanecerán durante la vigencia del presente contrato, así como un año después de la finalización del mismo. Octava, cláusula compromisoria y jurisdicción. Cualquier disputa o diferencia que surja con ocasión del objeto y obligaciones de este contrato serán arregladas en lo posible mediante la negociación y la conciliación entre las partes, para lo cual se contará con un periodo de 30 días calendario. Sin embargo, cualquier momento las partes podrán llevar cualquier disputa o controversia o reclamo relacionado con este contrato, incluyendo la existencia, validez o terminación de este ante el Tribunal de Arbitramiento. La sede de dicho Tribunal de Arbitramiento será la ciudad de Bogotá y estará conformado por un árbitro que será un abogado especializado en propiedad industrial o con experiencia laboral no menor a 5 años de dicho campo, que fallará en derecho dando aplicación a la ley colombiana. Dicho árbitro será nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Los costos de procedimiento de arbitraje serán aquellos estipulados por las partes. Sin embargo, cada parte en la disputa correrá con sus propios gastos, incluyendo costos de abogados, traducciones, peritajes y costos de traslado del perito. Noveno, garantía mobiliaria. Dentro de la duración del contrato y por un año más, el contratista se obliga con el contratante a almacenar y respaldar el desarrollo tecnológico aquí contratado sin ningún cobro adicional del presente contrato. De otra parte, dentro de las obligaciones estipuladas en el presente documento, el contratista presenta el servidor principal de marca Serviline instalado en la calle 24, número 3532 y de propiedad del contratista como garantía mobiliaria durante la vigencia del presente contrato y un año más. De esta manera, el contratista o garante, como se llamará solo en esta cláusula, se obliga a no enajenar, ceder, meter en venta, endosar, grabar o constituir otras garantías, ni reales ni mobiliarias, transferir, pignorar, entregar o dar en usufructo o de cualquier otra forma gravar el bien dado en garantía del presente contrato. Para determinar el bien dado en garantía se estipula que el mismo presenta las siguientes características: marca Serviline, serie XW115, componentes 10.000 teras, sistema operativo Windows XP Max. Adicionado a la cláusula de garantía mobiliaria, queda estipulado por las partes que el bien antes descrito prestará mérito comercial cuando se llegase a determinar incumplimiento por parte del contratista. Parágrafo primero. Esta cláusula de garantía mobiliaria le impone al contratista o garante las obligaciones contenidas en las leyes y demás disposiciones aplicables relacionadas con el contrato de garantía mobiliaria, en especial las contempladas en la Ley 1676 de 2013 y las demás normas concordantes y complementarias aplicables. Parágrafo segundo. Ejecución de la garantía. Las partes acuerdan expresamente que en
caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el acreedor estará facultado para proceder con la exigibilidad de la misma mediante cualquiera de los mecanismos de ejecución conforme a lo previsto en el título sexto de la Ley 1676 de 2013 y demás normas que la reglamentan, adicionen, modifiquen o sustituyan el pago directo, la ejecución especial de la garantía o la ejecución judicial de la garantía. Parágrafo tercero, terminación de la garantía después de culminado la ejecución del contrato y seguido por un año más la prestación del servicio, el contratante se obliga a dar por terminada la garantía mobiliaria expresando sí un pas y salvo por todo concepto para que posteriormente el contratista pueda cancelar la garantía establecida. En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá los 21 días del mes de octubre del 2020 en 2 copias igual y con el tenor, el contratante Blue Network y el contratista Antonio Ramírez Ramírez. ¿Qué es eso de mérito comercial? Pues eso fue una palabra que le colocamos ahí, doctor, tratando, digamos, esta última parte de la cláusula novena en la garantía mobiliaria. Lo que quisimos fue establecer, valga la redundancia, una garantía de cumplimiento en el sentido de que si el contratista por X o Y motivo no le llegara a dar ese respaldo que necesitaba ese desarrollo tecnológico, pues digamos el contratante tuviera algo de qué poderse pegar para que no le fueran a incumplir. Entonces, cuando les coloqué el mérito ejecutivo, pues era tratando de poder llevar eso a un tribunal. Mérito ejecutivo no, ahí colocaste fue mérito comercial, por eso que te pregunto eso. Pues yo le coloqué, espéreme, ya le coloqué por acá. Era el otro concepto que hizo el doctor James. O sea, ¿eso se lo inventaron ustedes o qué? ¿De dónde lo sacaron? Leyendo un poquito de jurisprudencia y fue nuestro, no lo inventamos. No, por eso, porque eso no existe. Listo, bueno. Bueno, doctor, además de eso quería acotar un poquito más acerca de donde dice una de las cláusulas que nos leyó el compañero de pronto. Bueno, además de que la ejecución de una obra no solamente pues es, por ejemplo, es diseño, construcción, instalación. El tema de contrato de obra pues abarca bastantes temas. Dentro de el plazo, dentro del plazo que dice el contrato, también hay que tener en cuenta que para la iniciación de la obra se le tiene que dar también, tiene que contemplarse dentro del contrato el tiempo que se le debe dar a la persona que va a ejecutar la obra para los respectivos permisos, licencias, todo lo que tenga que ver con aprobaciones, resoluciones, etcétera, que tengan que ver con la ejecución de la obra. También hay que tener en cuenta, estipular muy bien en el contrato quién va a contratar el personal, quién cubre su seguridad social. No sé, no escuché si también lo acotó dentro del contrato. Claro que como es otro tipo, el mío es de que laboré yo es de diseño construcción de un edificio con sus terminaciones, con todo. Ese fue el que yo elaboré. También en una de las garantías que el contratista debería constituir una póliza. Póliza no, porque para eso ustedes están poniendo una garantía mobiliaria. Yo sí le coloqué eso, le coloqué póliza y le coloqué garantía, vean, ahí está, y le coloqué garantía mobiliaria también. Listo, dejémosla ahí por hoy. Listo, doctor. Ya nos vemos entonces a la misma hora por el mismo canal, ¿ok? Bueno, doctor, muchas gracias. Mañana paso la lista por gracias. el día de hoy y el de mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Muchas gracias. Doctor Fernando, gracias. Descanse, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.